abrazo profundo. Aquí estamos, en el 2020, que nos ha traído retos duros. Se han roto muros, se han traspasado fronteras. Estamos viviendo una nueva era. Contra todo pronóstico seguimos en pie. Premios Latinoamérica Verde, aquí nos ven. El mundo ha hablado. Es el momento preciso. Si amamos la tierra, de actuar con compromiso. Nuevos vientos vienen de este respiro profundo que detuvo al hombre a ver su papel en el mundo. Y como todo está conectado, lo que pasa en un país repercute en todo lado. Lo que pasa en el glaciar, el océano lo siente. Todo es más sencillo cuando se ayuda a la gente. Es otro aire. Se escucha cantar los pájaros, el cóndor vuela y un zorro pasa el semáforo. La humanidad en sus casas ratifica el valor de los seres queridos, lejanos y alrededor. En cuarentena se ven crecer los hijos. En cuarentena la familia es el cobijo. En cuarentena nacieron nuevos artistas, paró la combustión y se unieron los barristas. En cuarentena lo más gratificante es ayudarnos al vernos tan semejantes. Hechos de lo mismo, ningún ser está exento. Si yo me cuido, te cuido al mismo tiempo. Hacemos parte de un lugar muy hermoso, con 1000 colores, montañas, fauna y pozos. Delfines rosados y anteojos lleva un oso. Nace lo que se siembra y hay jardines preciosos. 2020, la humanidad tiene la batuta de dirigir al planeta en armonía hacia otra ruta. Esta noche celebramos tantos proyectos de 25 países sin importar su acento. 562 ciudades trabajando unidas por millones de hogares. Colombia, Ecuador, Argentina y Chile, llenos de gente valiosa que jamás se rinde. México, Perú, Brasil, Venezuela, gente luchadora trabajando se desvela. Bolivia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, por salvar al planeta y por todo lo que implica. República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, dando lo mejor de sí, más rápido que una bala. El Salvador, España, Panamá y Cuba, crece la esperanza y que todos se unan. Estados Unidos de América, Puerto Rico, bella Honduras, algo bueno pronostico. Por los sueños de los chicos, por la calma de los grandes, por la isla más pequeña y el majestuoso Andes. Premios Latinoamérica Verde es la humanidad entera, que se une con fuerza contra viento y pandemia. Es lo mejor de nosotros que aquí se exhibe, conecta y premia, por el amor a nuestra madre, la madre tierra. Y para ti, madre querida, es esta venia. Como siempre, Premios Latinoamérica Verde es una noche de tremenda energía, de profunda emoción y de gran conexión entre tantos. Y aunque sí, hay que aceptar que el reto de este año ha sido gigante, también es cierto que muy rápidamente se vio la oportunidad dentro de la crisis. Y me refiero a la oportunidad de estar juntos, aunque estemos separados. Sí, porque aquí donde me ven, yo no me encuentro a solas. A mí me acompaña una gran mujer. Una gran actriz, una gran amiga, ex esposa mía y de tantos más, defensora de los derechos de los animales, pero sobre todo un ser humano que sabe que sin planeta no hay paraíso. Con ustedes, desde Colombia, Carmen Villalobos. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches, mi Robert. Gracias por esa presentación y no te preocupes, que siempre serás mi segundo esposo favorito. Qué profunda alegría ser parte de un encuentro como este que exhibe, conecta y premia los mejores proyectos socioambientales del continente, que promueve no solo la responsabilidad, sino el despertar de la conciencia ambiental. El despertar de una humanidad que necesita transformarse desde su interior para vivir una armonía en su entorno. Yo me sumo en esta 7ª edición, pero les confieso que ver y sentir todo lo que ha pasado en años anteriores me emociona profundamente y es parte de lo que ha hecho que yo me una a esta familia verde. Y por eso quiero compartir con ustedes un resumen de lo vivido en ediciones pasadas de los Premios Latinoamérica Verde.
quiero destacar lo orgulloso que me siento de mi ciudad, Guayaquil, que ha sido la casa de los premios Latinoamérica Verde todos estos años, pero que sobre todo nos ha enseñado una historia de resiliencia, de fortaleza y de garra, que siempre ha levantado la frente en alto para mirar a nuestro hermoso río Guayas. Este año, Guayaquil se puso de pie, se levantó con fuerza y no podía ser de otra manera, pues celebramos sus 200 años de independencia. Es un gusto para mí darle la bienvenida a alguien clave en el progreso de Guayaquil y de Premios Latinoamérica Verde, nuestro 4 veces alcalde y actual presidente de la iniciativa cívica 200 años de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot. Ciudadanos del mundo, buenas noches. Guayaquil es símbolo de victoria. No la han derrotado ni los incendios, ni los piratas, ni las pestes. Y tampoco la derrotará el inmovilismo frente a los avances mundiales de todo tipo. Es por eso que he emprendido el camino de la sostenibilidad y de la innovación. Símbolo de unidad nacional, de pujanza económica y dueña de un sistema portuario de los más importantes del Pacífico Sur. Es por eso puerta de salida y entrada de personas, mercaderías e ideas. Hoy cerramos por 7ª ocasión, con mucho orgullo, Premios Latinoamérica Verde. Decenas de países, 562 ciudades, 2.540 nuevos proyectos significan nuevas oportunidades para los emprendedores y para el mundo. Ha sido y es para nosotros un privilegio trabajar desde aquí de manera internacional con un gran grupo de gente que busca progresar, pero defendiendo la conservación del planeta con la misma fuerza y el mismo vigor que defiende el desarrollo y el progreso en libertad. Hasta el próximo año. En los años anteriores, las galas de premiación de los Premios Latinoamérica Verde brillaban también por la tradicional alfombra verde, que muestra cómo una de las industrias más contaminantes del mundo, la moda, también tiene la capacidad de reinventarse hacia la sostenibilidad. Mi vestido es un ejemplo de eso, pues primero está hecho por mujeres colombianas y segundo, está hecho en fibra natural de algodón, procurando el menor desperdicio posible y contemplando que los residuos que quedaron de su diseño serán la materia prima para otros productos, colaborando así con una economía más circular. Exactamente, Carmen. O mi traje, que es el mismo que usé el año pasado en la alfombra verde. De hecho, en tu matrimonio también, que por cierto, tremenda fiesta. O este pin, que está hecho con semillas de guairuro de la Amazonía ecuatoriana. O mis broches, que están hechos con plata reciclada y residuos tecnológicos. Todo es low fashion. Por historias como estas, es que encontramos fundamental mantener este espacio. Si se perdieron la alfombra verde de este año, por favor estén atentos a nuestras redes, donde podrán ver todo lo que sucedió. Como todos los años, el proceso para definir el ranking de los 500 mejores proyectos socioambientales es tremendamente minucioso. Y para luego elegir a los 10 ganadores de entre los finalistas, ni se diga. Este es el momento climático de todo ese proceso. Proceso auditado por PwC para asegurar su transparencia. Y si bien por motivos de bioseguridad yo estoy solo en este escenario, hemos hecho una excepción para la entrega de los sobres de los ganadores de manos de César Ortiz, socio de PwC. Muchísimas gracias, César. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Adelante, Carmen, con la primera categoría. Gracias, mi Robert. Y no te preocupes, que estoy segura que esos sobres vienen cargados de la mejor energía. Igual,
no te toques la cara, ¿ok? Para presentar la primera categoría de la noche, un hombre que ha hecho suspirar al planeta a una escala global con sus películas, series y novelas, que hace que todo huela más rico con sus perfumes y que tiene un encanto indiscutible, pero que sin embargo, por controversial que suene, hoy está aquí, para aceptar que todos los hombres son iguales. Con ustedes, Christian Meyer. Gracias, Carmen. Gracias. Y sí, es cierto, todos los hombres son iguales. Y las mujeres, y los niños, y los animales, y las plantas. O dicho de una mejor manera, todos venimos del mismo lugar, el agua. Así es, estamos hechos de agua. El agua es un elemento imprescindible para nuestra supervivencia y tenemos que defenderla a capa y espada, sobre todo cuando se incluyen proyectos tan importantes como los que se premian esta noche. Los nominados a la categoría agua son Alice es una empresa que genera biofiltros capaces de purificar el aire y absorber productos tóxicos. Además, producen una biomasa que puede ser utilizada para inmuebles, aplicaciones que van desde lo farmacéutico a lo textil. Ficosucre no es solo un excelente manejo del uso de algas para el tratamiento de agua, sino también una herramienta de impacto social en zonas de ruralidad profunda, donde se pueden producir impactos positivos no solo para el medio ambiente, sino también para las comunidades locales. Los alumnos de la corporación Paideia School, al ver que el lago del colegio se encontraba muy deteriorado por la contaminación, decidieron hacer algo al respecto. Y utilizando el pasto vetiver, lograron recuperarlo. Una prueba de toma de acción para reducir el impacto que se necesita para cambiar al mundo. Con proyectos como estos, cambiar el futuro del agua es posible. Ahora sí estamos listos para entregar el primer premio de la noche y si bien esta vez no podemos tener a los ganadores aquí en el escenario con nosotros, no se preocupen, nos hemos asegurado de que hoy mismo tengan el trofeo con ustedes. Así que tranquilos y tranquilas, lo van a poder abrazar. Muy bien, y como todos los años, para entregar cada uno de los premios tenemos la presencia de alguien clave en el proceso. Para la primera categoría de la noche, invito a Ileana Albani, jefe de marca de Wippic, que más que ser un auspiciante, es parte del ADN de Premios Latinoamérica Verde. Bienvenida, Ileana. Gracias, Roberto. Muy emocionada de estar aquí. Qué alegría tenerte. Muy bien, entonces, sin más demora, sé que están muy ansiosos nuestros finalistas. Vamos a anunciar al primer ganador. El ganador de la categoría agua es Colombia Ficosucre. Un fuerte aplauso para Colombia. Muchísimas gracias en nombre de la Gobernación de Sucre y de todos los que hacemos parte de este proyecto, de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Sucre, la Universidad de los Andes, FICOR y CoSchool, que los llevo en mi corazón, y sobre todo de la comunidad de San Benito Abad que nos ha acogido. Celebramos este reconocimiento que hacen los Premios Latinoamérica Verde al trabajo colectivo, a la unión de saberes para lograr transformaciones en nuestros ecosistemas y sobre todo para cuidar nuestro recurso más valioso que es el agua. Desde Ficosucre hemos tenido grandes alegrías a lo largo de lo que ha durado nuestro proyecto. La primera obviamente es ver cómo las microalgas han hecho un trabajo increíble en recuperar el cuerpo de agua de Dios. Listo. Nuestra primera gran alegría es ver cómo las microalgas han sido tan efectivas en este proceso de recuperación de la Ciénaga Santiago Apóstol y del Arroyo Grande de Corozal. La segunda es trabajar de la mano de la maravillosa comunidad de Santiago Apóstol, que desde sus conocimientos nos ha enseñado que el problema de contaminación de las aguas en nuestro país es complejo y requiere de soluciones integrales. Y hoy sumamos esta gran, inmensa alegría de este reconocimiento, a partir del cual solamente esperamos que todos los que estamos juntos en este momento, en diferentes lugares, conectados a la distancia, sigamos trabajando por la recuperación de nuestro ecosistema, por la recuperación de
del agua y sobre todo por el bienestar de las comunidades. Muchísimas, muchísimas gracias. Latinoamérica conectada con los premios Latinoamérica Verde a través de la señal de Infobae, un diario digital que llega a millones de personas en todo el continente. Y la maravilla de esta era digital es que así como ustedes pueden vernos, nosotros también podemos verlos y escucharlos a ustedes. Tan solo tienen que usar el hashtag Cambiar es Posible o Premios Verdes 2020. Este año ha sido una invitación a la reinvención y el equipo de premios la aceptó con gusto. Es así que nació el Campus Virtual, que ha causado gran impacto en la comunidad de premios. Se tratan de 6 ejes temáticos: emprendimiento e innovación, género, conservación, economía circular, moda sostenible e historias de éxito. Han sido 6 semanas con 73 charlas y más de 120 panelistas que compartieron conceptos y su experiencia a toda la comunidad latinoamericana. Qué lindo e importante trabajo el del Campus Virtual, me encanta. Para la siguiente categoría les cuento que ella es una reconocida presentadora colombiana, pero además emprendedora y embajadora de múltiples causas sociales. Él es un destacado actor que ha traspasado fronteras y que hoy nos emociona a los colombianos por su ascendente carrera en Hollywood. Son un ejemplo de familia que buscan inspirar a su audiencia a una vida responsable, ética, empática y justa. Con ustedes, Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca. Hola a todos. Bien sean niños y niñas de Ibagué defendiendo sus bosques como ejemplo de una nueva conciencia ambiental. O comunidades de la Amazonía reinventando maneras de hacer zapatos y así impactar la economía de comunidades indígenas que protegen las selvas del mundo. O el rescate de 163 especies de flora y fauna en la región del Chocó, beneficiando a las comunidades locales, pero también a toda nuestra biosfera. Entender que el sistema es uno solo y que hay que defender todo lo que vive en él es el camino del cambio. Absolutamente. Los nominados a la categoría Bosques y Flora son: Cuidadores de insectos, cuidadores de vida, es un grupo de niños que desde muy pequeños generan una sensibilidad en sus acciones hacia el medio ambiente, el cuidado propio y de otras formas de vida, convirtiéndose no solo en cuidadores de insectos, sino de vida. EVEA Eco Fashion es una empresa que desde 2015 trabaja apoyando a las comunidades amazónicas en la protección de los bosques contra la deforestación, produciendo calzado a base de látex de xiringa y textiles de economía circular. Delfines Cúpica Red es un proyecto holístico que ataca la deforestación y la desprotección económica de las comunidades de la región Manglar de Colombia. Un cambio profundo en la selva aún más profunda. Los bosques y nuestra flora necesitan de proyectos que generen cambios como estos. Para entregar esta segunda estatuilla, un invitado muy especial, José Javier Guarderas, gerente general de San Vito, consultor ambiental y de hecho la cuna de los premios Latinoamérica Verde. Y aprovecho, bienvenido José Javier, aprovecho para preguntarte ¿cuál es tu motivación y la de tu equipo para que estemos hoy aquí firmes? Hola Robert, sin duda creo que la motivación más grande es que luego de esto que estamos viviendo en esta pandemia, Latinoamérica no claudicó. Premios Latinoamérica
tampoco claudicó. Y hoy en día seguimos aquí trabajando por las futuras generaciones y por cambiar estilos de vida. ¿Qué motivación más grande que eso, Robert? Sin lugar a dudas. Muy bien, muy bien. No alarguemos más la ansiedad de los próximos finalistas y revelemos cuáles son los nuevos ganadores. Nos vamos por el túnel del tiempo. Vamos. Muy bien, adelante. Y el ganador es... Proyecto de Conservación Delfines Cúpica, Red Más, Colombia. Un aplauso para nuestro segundo ganador de la noche, también de Colombia. Este premio es de los más de 7.000 afrocolombianos que conforman los consejos comunitarios General Costa Pacífica Norte del Chocó y el Consejo General de Cúpica. Estos son comunidades étnicas que han tenido que afrontar diversas situaciones en el país, que tiene el país una deuda histórica con ellos porque han tenido que afrontar el conflicto armado, desastres por fenómenos naturales y soportar la ausencia gubernamental. Hoy, a través de este premio, le dicen al país y a Latinoamérica que cuando nos unimos en torno a un bien común, conservamos nuestros territorios, protegemos y defendemos nuestras tradiciones y promovemos la paz, que el cambio sí es posible. A Juber González e Isaac Lozano, los representantes de estas comunidades que no pudieron venir, unas felicitaciones también por esa incansable labor. A Biofix Consultoría, un reconocimiento especial por querer apoyar en el desarrollo alternativo, incluyente y adaptado a las realidades locales. Por el ejercicio del ser y la pervivencia del territorio, construyendo caminos de hermandad. Gracias. Seguramente se preguntan cómo se elige a los finalistas. Primero, una comisión técnica de 300 especialistas de todo el continente evalúa los miles de proyectos que se presentan gratuitamente. Eso nos da el ranking de los 500 mejores proyectos y después se eligen 3 por cada una de las 10 categorías, que por cierto son basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por último, un jurado con tremendas credenciales para hacerlo, elige los 10 ganadores que se llevan a su casa el premio, llenando de orgullo su país y haciendo un planeta mejor para todos. Déjenme presentarles nuestro increíble jurado. Franco Pisa, Grupo Bancolombia. Gael Almeida, National Geographic Society. Iván González de Alba, PNUD. Luis Suárez, Conservación Internacional. Marcela Ponce, IFC. Nuestra siguiente presentadora es peruana, descendiente indígena. Creció en Australia, donde estudió ciencias políticas y empezó su carrera actoral. Migró a Estados Unidos, desde donde ahora la podemos ver brillando en la serie The Baker and the Beauty de ABC. Una mujer que usa su plataforma para defender la tierra, para despertar conciencia sobre la importancia de respetar las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales. Hoy se conecta desde Alaska, pues se encuentra en un viaje de conservación en tierras Eyak. Su alma se viste de gala y sostenibilidad. Con ustedes, Natalie Kelly. Gracias, Roberto. Es un honor para mí ser parte de este espacio que destaca el trabajo de quienes defienden los derechos de la tierra. Y, hablando de la responsabilidad que tenemos al desarrollar nuestras ciudades, es importantísimo incorporar los valores que resuenen en el corazón de la tierra. Valores como armonía, eficiencia, respeto y comunidad. Los nominados en la categoría Ciudades Sostenibles son
Mi Ecoparque Seguro comenzó con la implementación de piso reciclado dentro de los espacios públicos recreativos y se convirtió en un rediseño total de estas áreas, no solo reutilizando neumáticos reciclados, sino empoderando a la comunidad para que se comprometa con el cuidado de estas áreas. Amcon es una empresa encargada de generar cemento in situ, reduciendo las emisiones de CO2 en el proceso de creación y distribución, un proyecto que reduce un 60% el impacto versus plantas tradicionales. Verde Agua nace con la premisa de llevar el cultivo a lugares donde antes no se podía, utilizando la técnica de la hidroponía, la cual no necesita tierra para germinar vegetales. Sin duda, una herramienta y una forma muy útil para hacerle frente a los desafíos que tendremos que enfrentar en el futuro. Ciudades repensadas para la gente. Así se cambia el mundo. Seguimos avanzando y estoy seguro que en casa ya tienen claro lo que significan estos premios, lo que ponen en juego tantos emprendedores que dedican su vida a sus proyectos. Para esta categoría invito al escenario a Bolívar Coloma, director de ambiente del municipio de Guayaquil. Bienvenido, Bolívar, un año más a los premios Latinoamérica Verde. Gracias, Roberto. Un gusto verte un año más con nosotros. ¡Qué alegría! Vamos entonces a descubrir a los nuevos ganadores de la categoría Ciudades Sostenibles. Adelante. Vamos. Y el ganador es Argentina, con el proyecto Verde Agua, Sistemas Hidropónicos. Un fuerte aplauso para Argentina, nuestros nuevos ganadores de la noche. Tomo esto con una gran felicidad, pero también con una gran responsabilidad, ¿no? Ahí cuando escuché que se anunció que se nombró primero el país, después Verde Agua, yo creo que tiene que ser al revés, ¿no? Me parece lo importante de acá son todos los proyectos, empresas, con esto de generar alimento sano de manera sostenible en todos los países de la región. Así que nada, súper agradecido con todos y bueno, con una gran felicidad. Así que nada más que gracias. Muchas gracias a todos. Aquí seguimos y debo decir que me emociona profundamente confirmar que aunque esta edición de los premios Latinoamérica Verde sea completamente en línea, las fronteras son un concepto imaginado. De acuerdo, mi Robert. Yo también me siento conectada contigo que estás en Guayaquil, con los nominados en sus países y con todos nuestros presentadores de cada categoría desde sus casas. Así es, Carmen. Y aunque nada cambie los abrazos y la energía de estar unos con otros, queda confirmado también que hay tanto, pero tanto que podemos hacer a la distancia. Y comprobamos que cuando hay propósito y determinación, empeño y perseverancia, ganas y Wi-Fi con banda ancha, cambiar es posible. Todo, absolutamente todo es posible. Igual en el 2021 estoy ahí. Bueno, aquí. Estoy en Guayaquil contigo contra viento y pandemia. Así será. Y yo te espero como Dios manda. Ceviche en mano. Perfecto, entonces no se diga más. Pero bueno, ya, dejemos el desorden y sigamos con la siguiente categoría. Va. Nuestra siguiente categoría y nuestro siguiente presentador no podrían ser mejor combinación. Dedicado a transformar el mundo un individuo a la vez,
a través de sus conferencias, libros, seminarios, sus talleres, su podcast y por supuesto con el trabajo de su fundación, su compromiso con el desarrollo humano es innegable. Con ustedes, Ismael Cala. Muchísimas gracias, Roberto. Es para mí un honor ser parte de estos hermosos premios que celebran a Latinoamérica y sobre todo a nuestro planeta. Gracias por esta oportunidad. La mente es el terreno de bienes raíces más caro que podemos atesorar. En ella podemos construir un jardín, un palacio o una reserva protegida. Los proyectos que aquí se presentan nos muestran que una aplicación, un festival de cine o la creación de un lodge en la selva pueden ser vías tremendamente efectivas para ayudar a los individuos y las comunidades a crecer a través de la educación. Los nominados en la categoría Desarrollo Humano son... Tommy es un asistente para los maestros de Latinoamérica, que a través de su inteligencia artificial y miles de actividades, ayuda a los alumnos a motivarse de una forma mucho más activa e innovadora. Napo Wildlife Center nace de la iniciativa de los Quichua Añangu, donde eligieron el turismo sostenible para el desarrollo de su comunidad, escapando de las alternativas poco sostenibles como las madereras o la minería. Gracias a este proyecto, han podido construir muchísimas facilidades para la comunidad local. Festiver es el primer festival de cine medioambiental de Colombia, un hermoso proyecto con un evento pionero en utilizar medios audiovisuales como agentes de cambio y que se está gestionando conjuntamente entre ciudadanos locales y los actores colombianos Toto Vega y Nórida Rodríguez. Si queremos que el cambio siga ocurriendo, necesitamos involucrar a las personas. Solo así el cambio será posible. Para esta categoría invito al escenario, aunque sea de manera virtual, al gerente general de DirecTV, Media Partner de Premios Latinoamérica Verde, Fernando Ferro. Bienvenido, Fernando. Y yo sé que con todo el apoyo que le has dado a Premios Latinoamérica Verde todos estos años, puedo tener el atrevimiento de pedirte un nuevo favor. Permíteme anunciar este ganador. Y el ganador de la categoría Desarrollo Humano es Colombia, Tommy 7. Desde la educación, que ese es nuestro frente, desde la innovación, que sin duda es en lo que creemos, en trabajar pues sin duda para cerrar esas brechas que existen entre las aulas de clase de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Así que seguiremos trabajando con Tommy para hacerle honor a este premio. Muchísimas gracias a Premios Latinoamérica Verde. Además de las 10 categorías oficiales de Premios Latinoamérica Verde, esta noche se entregan reconocimientos de nuestros aliados. El primero de ellos es el de AT&T, DirecTV y Sky, que celebra la tecnología con impacto. Para contarnos de qué se trata, invito a conectarse a Andrés Barbero, gerente de responsabilidad social y sustentabilidad de DirecTV Latinoamérica. Buenas noches, muchas gracias. Es un orgullo estar de nuevo acompañando a los Premios Latinoamérica Verde con este premio especial, en un año en que creo notamos más que nunca cómo la tecnología nos ayuda a resolver problemas, a acercarnos, a conectarnos. Y bueno, este premio celebra eso y todas las iniciativas relacionadas con la tecnología para la sustentabilidad. Entonces, sin más, les puedo anunciar a los ganadores. O primero, en realidad, les cuento en qué consiste. El premio va a llevar a los ganadores a un taller de una semana en los Estados Unidos, donde expertos en tecnología, en negocios de la compañía AT&T, de DirecTV, de Sky, los van a estar asesorando y ayudando a hacer crecer sus emprendimientos
y que puedan llevarlos al siguiente nivel. Además van a poder conocer el ecosistema emprendedor de alguna de las ciudades en las que estaremos, y bueno, esperamos que puedan aprovecharlo mucho porque hemos tenido concursantes de altísimo nivel. Y bueno, sí, les voy a anunciar a los 3 ganadores. Ellos son Offlinepedia de Ecuador, Tommy 7 de Colombia y Semáforos Solares de Colombia. Felicitaciones a todos y espero verlos pronto para poder compartir con ustedes este premio. Es una emoción enorme para Tommy este premio. Uno, por supuesto, la visibilidad que proyectos como nosotros, como el nuestro, necesitan para llegar a todas las regiones de América Latina. Los proyectos de impacto, los proyectos de tecnología necesitan divulgación, así que este espacio que nos abre el Premio Latinoamérica Verde y DirecTV y todos los patrocinadores es maravilloso. Y segundo, pues este espacio de aceleración que vamos a tener, pues sin duda es lo que necesitamos para pensar en negocios globales, porque el impacto no puede quedarse en nuestras regiones. El impacto social con tecnología tiene que llegar a todo el planeta. Muchísimas gracias. Cuánta emoción, cuánta alegría, cuánta celebración de lo que tanto importa. Las vidas dedicadas a un propósito de cambio, de evolución. Y para seguir celebrando los dejo con una presentación de la Filarmónica Municipal de Guayaquil, siempre presente en estas galas bajo la dirección del maestro David Arutunian.
Recordemos que esta gala es transmitida gracias a DirecTV por BioGuía, Infobae, Inti TV, Vito TVO y por los canales de premios Latinoamérica Verde en YouTube y Facebook. Y queremos saber cuáles son tus proyectos favoritos, así que por favor utilice el hashtag Cambiar es Posible y Premios Verdes 2020. Hoy ya somos tendencia. Para presentar la siguiente categoría, tenemos a la estrella que hemos visto brillar por sus actuaciones en series como Devious Maid o Gran Hotel, o en películas como la divertida Rush Hour 2. Pero su rol como actriz es acompañado de su papel como defensora de los derechos por los animales, siendo miembro activo de PETA, dejando claro que prefiere estar desnuda antes que usar piel animal. Y es que con esa energía no se me ocurre alguien mejor para presentar esta categoría. Con ustedes, Roselyn Sánchez. Gracias, Roberto, por la presentación. Y si estamos hablando de energía, les digo que el secreto para que perduremos en el universo es lograr que la energía provenga de recursos renovables y no de recursos finitos que no solo dañan nuestro medio ambiente, sino que ponen en riesgo nuestro futuro. Es imprescindible, de verdad, transicionar a una realidad donde vivamos en armonía con el planeta. Y eso es algo que los individuos detrás de estos proyectos están llevando a cabo. Los nominados en la categoría Energía son Plaza de las Américas demuestra cómo un centro comercial, al ser consciente del valor de utilizar energías renovables, puede ayudar a reducir la emisión de CO2 en más de 250 toneladas. Una forma no solo de ayudar, sino de concientizar a la población. El municipio de Magangué ha logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes gracias a este proyecto que ha instalado en paneles solares en más del flujo de energía a donde se necesite, incrementando así la calidad de vida de los habitantes del área. Energía Grata no solo es un proyecto que ayuda a más de 1.700 pueblos de Colombia a tener energía mediante sistemas solares, sino que también genera una red de capacitación empoderando a mujeres, hacerlas que transmitan el conocimiento sobre estas tecnologías sostenibles. La energía de esta categoría es la que sin duda va a generar el cambio que necesitamos. Muy bien, para esta categoría invito al escenario al gerente general de Baterías Dakar, las únicas baterías carbono neutro del mundo, el señor Roberto Dañini. Bienvenido. Gracias, Roberto, un placer estar aquí con ustedes en este gran evento. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a descubrir entonces al ganador de la categoría Energía. Bueno, el ganador de esta noche es Colombia, con Energía Grata. ¡Un fuerte aplauso! Colombia, un premio más para este gran país. Muchísimas gracias por este gran reconocimiento. Desde Energía Grata nos sentimos muy felices y complacidos, y este premio no es más que un granito de arena para seguir construyendo lo que venimos haciendo en Energía Grata, para que muchas más familias en Colombia y también en Latinoamérica puedan tener acceso a energía y poder iluminar muchísimas más familias, comunidades y hogares en nuestra región. Así que muchísimas gracias a Premios Latinoamérica Verde y estamos muy felices de este nuevo reconocimiento. Gracias. Para presentar la siguiente categoría de la noche, una actriz de quien pudiésemos mencionar sus múltiples personajes en series de Nickelodeon, en novelas en Colombia o en series estadounidenses como Deadly Class, que llenan de orgullo su natal Venezuela. Pero
prefiero contarles cómo utiliza su voz para abogar por los derechos de la naturaleza, especialmente de los animales, y sobre todo desde que adoptó a su gato, quien le cambió la vida. Con ustedes, María Gabriela de Farías y Eleanor Rigby. Buenas noches a todos. Carmen, gracias por esa presentación y tienes toda la razón. Todos podemos elegir el impacto que podemos tener en el mundo, no importa dónde estemos o cuántos seguidores tengamos. Por ejemplo, Eleanor, mi gata, me transformó la vida al inspirarme a dejar de comer animales. O por ejemplo, los nominados en la siguiente categoría nos inspiran con sus acciones y su ejemplo a proteger la fauna en Ecuador, Colombia y Brasil. Los nominados en la categoría fauna son... Mieles de la Amazonía, un proyecto que utiliza la meliponicultura, que es la crianza de las abejas meliponas o abejas sin aguijón en el Amazonas, ayudando así no solo a reducir la deforestación, sino que además se capacita a las comunidades locales este rentable y sostenible método de producción. Jardines Silvestres, liderado por un grupo de personas, ha creado un corredor natural que apoya la reforestación de jardines urbanos para la protección de la fauna local, que además crea conciencia en la población sobre la importancia de la biodiversidad. On Safari está enfocado en lograr un equilibrio entre el desarrollo humano y la fauna local mediante el ecoturismo. Este proyecto lleva desde 2011 trabajando en el Pantanal de Brasil, con resultados increíbles tanto para el medio ambiente como para el desarrollo humano local. El equilibrio entre fauna y humanidad es posible, y estos proyectos son prueba de ello. Muy bien, para esta categoría invito al escenario a María Gloria Alarcón, miembro del Comité de la Iniciativa Cívica Guayaquil 200 años. Bienvenida, María Gloria. Muchas gracias, Roberto. Un placer estar aquí. Gracias a ti. Muy bien, descubramos entonces al siguiente ganador, la categoría Fauna. Y el ganador es Colombia, Mieles de la Amazonía. Un fuerte aplauso para Colombia, un nuevo premio para este país vecino. Nosotros nos sentimos muy honrados por este premio que reconoce realmente el gran esfuerzo, el enorme esfuerzo que realizan los meliponicultores en esta región del país. Y bueno, este premio lo que precisamente visibiliza es ese trabajo y ese esfuerzo en favor de la conservación. Para esta siguiente categoría cruzamos todo un océano y viajamos hasta España, donde nos recibe desde su casa una actriz de armas tomar, con un talento arrasador y de un encanto innegable. Una de las protagonistas del fenómeno audiovisual que a tantos ha tenido enganchados esta cuarentena, La Casa de Papel. Y, permiso para presumir, mi amiga y compañera de escena, Esther Acebo. Muchísimas gracias, Robert. Mil gracias por tus palabras, es un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. Y lo único, déjame aclarar una cosa, y es que los finalistas en esta categoría buscan soluciones financieras que sean compatibles con un desarrollo sostenible. Pero casi por alusiones, esto no tendrá nada que ver con que La Casa de Papel ahora tenga que ser de papel reciclado, ¿no? Creo que no, aunque a mí lo de reciclar me parece siempre muy buena idea, así que lo voy a comentar al equipo de guión. En fin, vamos a centrarnos. Los nominados y finalistas en esta categoría se encargan de tener proyectos con recursos humanos, tecnológicos y financieros que aportan soluciones nuevas a problemas que son muy antiguos. Así que los nominados en finanzas sostenibles son...
Fondo Emprender, desde 2004, ha destinado más de 170 millones de dólares para apoyar, con recursos humanos, tecnológicos y financieros, a más de 8.000 iniciativas de impacto en todo el territorio colombiano. Recaudo Verde es un novedoso y pionero sistema que permite la generación de cupones de pago digitales, sin la necesidad de imprimir papeles o hacer largos desplazamientos desde sus casas, ahorrando más de 190.000 litros de agua y 6.60 toneladas de CO2. Ecoahorro, tu crédito inteligente, es el resultado eficiente de las cajas municipales del Perú, que quieren liderar los microcréditos verdes, apoyando la adaptación al cambio climático por parte de grupos vulnerables y bajo un enfoque de inclusión financiera. El planeta necesita soluciones nuevas para viejos problemas y estos son algunos ejemplos de que es posible. Pues bien, continuamos en esta gran noche y para entregar este premio damos la bienvenida al gerente general de Ecuatoriano Suiza, Alejandro Arosemena. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a ti. Muy bien, vamos a descubrir entonces quiénes son los siguientes ganadores de la noche. Y el ganador es Perú. Ecoahorro, tu crédito inteligente. Un fuerte aplauso. Primer premio de la noche para Perú. Muy agradecidos por este reconocimiento. Especialmente se lo dedico a las cajas municipales que se comprometieron con un proyecto tan interesante y que fijan la línea base del primer microcrédito en el Perú. Estamos muy orgullosos y obviamente esperamos que esto sea, digamos, nos permita seguir creciendo en un portafolio verde de microfinanzas sostenibles e inclusivas. Muchas gracias. Y ahora nos vamos hasta Atlanta, donde nos recibe un actor que ha hecho suspirar a tantos, a todas y todes con sus personajes en grandes producciones como Empire, o en donde lo podemos disfrutar actualmente, la exitosa serie Dynasty, donde interpreta a Sammy Joe, de Venezuela, y con una hermosa voz a la hora de cantar, pero fuerte y clara a la hora de expresarse ante cualquier injusticia, Rafael de la Fuente. Así como el Fénix pudo levantarse de las cenizas, la humanidad es capaz de levantarse de su propia basura. Este es el momento de la historia en el que asumimos la responsabilidad de todo nuestro impacto en el planeta, de cada pisada que damos, de cada empaque o acto innecesario de consumo, porque no hay nada más transformador que la conciencia. Y hoy, aquí, vemos grandes e inspiradores ejemplos. Los nominados en la categoría de manejo de residuos sólidos son Centro de Reciclaje Buenos Aires posee 4 plantas de tratamiento, un centro verde automatizado y un centro educativo destinado a generar conciencia en las futuras generaciones. Desde el inicio de operación se han procesado 3.416.577 toneladas de residuos, evitando su impacto en el medio ambiente. Circular Textiles Sostenibles es una empresa pionera e innovadora enfocada en textiles reciclados y ecoamigables en Perú. En el proceso no emplean ni agua ni químicos para producir las telas, además de impactar en toda la cadena de producción, productores, recicladores y confeccionistas. Productos Grun es un proyecto que recupera, optimiza y recicla el papel para posteriormente convertirlo en lápices, colores y bolígrafos, impactando no solo en la prevención de la deforestación, sino que además genera nuevas oportunidades de trabajo para los colectivos más desfavorecidos. Reusar una y otra vez es una forma de reducir nuestro impacto en el planeta, y estos proyectos son soluciones claras y concretas para ello. Vamos avanzando y se mantiene la emoción de la noche. Para esta categoría invitamos a Iván Rivera, director técnico Veolia Ecuador. Bienvenido, Iván. Gracias, Roberto. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Qué alegría que nos acompañes. Gracias. Descubramos entonces el nuevo ganador.
Muy bien, el ganador es Argentina, con el proyecto Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Un fuerte aplauso para Argentina! Bueno, la verdad que queremos agradecer a los premios Latinoamérica Verde. Esto es una inyección y es un buen camino donde estamos recorriendo. Estas políticas que venimos llevando a cabo con el tema de residuos, a nosotros nos llena de orgullo, nos carga de energías para seguir en este camino. La verdad que la ciudad está liderando este tipo de iniciativas y realmente estamos muy orgullosos y queremos agradecer a nuestros competidores también. Así que agradecemos mucho a los premios y nos carga de energía para seguir en este lindo terreno. Bien, y ahora entregaremos el reconocimiento Protagonistas. Y para contarnos al respecto, nos conectamos con Stefano Carluccio, especialista en responsabilidad social empresarial y sustentabilidad regional de DirecTV. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Como bien comentaste, estamos presentando el premio Protagonistas, que reconoce a los proyectos destacados por su labor, su propósito y su capacidad de inspirar, para invitarlos a participar de una producción original de DirecTV que consiste en un documental que presentaremos en nuestra pantalla On DirecTV y nuestra plataforma DirecTV Go. Los ganadores de esta edición 2020 del premio Protagonistas son Cloud de Colombia, Eco Fashion de Perú, On Safari de Brasil. Sí, muchas gracias, Stefano, y a toda la organización y al grupo de DirecTV por esta oportunidad de poder mostrar también lo que estamos haciendo en la Amazonía peruana, que al fin y al cabo también es parte de toda Latinoamérica. Estamos felices desde Colombia. Todos los bancos de alimentos con EatCloud, la alianza ABACO, Bancos de Alimentos de Colombia, EatCloud, estamos luchando contra el hambre, estamos evitando que se pierdan alimentos, estamos aprovechando esos alimentos para darle de comer a las personas más vulnerables, y este premio pues nos hace muy felices y estamos seguros que con este premio y con la ayuda de DirecTV vamos a convencer a muchas más empresas para que tomen la decisión de donar en vez de botar la comida. Muchas gracias. Se ha desempeñado como actor, productor y conferencista. Sus videos han dado la vuelta al mundo y ha impactado a millones a la hora de destacar una problemática ambiental. Él no va suave cuando se trata de enfrentarse por defender la naturaleza, y su estrategia ha dado resultados tangibles e importantes en pro del planeta. Desde México, haciendo una pausa de las grabaciones de su nuevo proyecto, Arturo Islas Allende. Carmen, muchas gracias. Buenas noches. La verdad es que a mí me habría encantado arreglarme como tú lo estás ahora. Es una noche que merece eso y más. Pero bueno, estoy trabajando en mi último proyecto en medio de la selva y la verdad es que es muy difícil encontrar un traje, una corbata en medio de una ceiba y me fue imposible. Pero la verdad es que, retomando tus palabras, sí, estoy haciendo una pausa, pero una de esas pausas que vale mucho la pena cuando se trata de poder premiar, incentivar, motivar a esos luchadores incansables por la naturaleza que han dejado su vida y el alma por tratar de hacer un mejor lugar para nosotros como seres humanos y para miles de especies que cohabitan con la humanidad
Y sí, aunque no tenga corbata, para mí es un gran honor ser parte de estos premios y de esta noche tan especial. Y antes de entrar a la categoría que voy a presentar, me gustaría darles unos detalles sobre la misma. El globo terráqueo está conformado en su mayoría por agua. Las venas del planeta Tierra son agua. ¿Y cómo olvidarnos de los océanos? Ese sitio que está tan lleno de vida y en donde habita el mamífero más grande que ha existido sobre la faz de la Tierra, la ballena azul. ¿Cómo olvidarnos de ese sitio que nos da infinidad de alimentos y que es parte fundamental de la supervivencia de los seres humanos? Pero lastimosamente hoy lo estamos convirtiendo en un cementerio de especies. Los océanos se están acidificando. Sí, estamos haciendo que nuestros mares se conviertan en ácido. Es terrible lo que les está pasando. Miles de fábricas los han adoptado como un desagüe de tóxicos. Los plásticos que utilizamos en nuestras casas han hecho que hoy en día haya más plástico que peces en el mar. Lamentablemente, el paso dañándolo ha sido brutal. No hemos podido detenernos ni un solo instante y con eso nos estamos llevando entre los pies algo que es sumamente importante para los seres humanos. No quiero preocuparte, pero este dato es muy valioso porque quizás te haga reflexionar sobre el gran daño que nos estamos haciendo nosotros mismos también al dañar a los océanos. Quizás no sepas que más del 80% de la población mundial, según estudios científicos, su sangre está contaminada con plásticos y que la gente que vive en las zonas costeras y se alimenta de productos del mar está ingiriendo el equivalente a una tarjeta de crédito plástica a la semana al llevarse esos alimentos a la boca. Y no obstante, estamos matando cientos de especies. Es terrible. Es importante empezar a darnos cuenta que debemos detenernos ya. Pero hay esperanzas, como algunas personas que han dejado su vida por buscar proyectos que puedan ayudarle a los océanos. Por eso, los nominados esta noche, que han dedicado su vida a buscar un mejor futuro para los océanos, son los siguientes. Hazlo por tu ola. Es una campaña innovadora que busca la conservación de olas del Perú como una alternativa innovadora de protección marina y que ha convertido al país andino en el único que tiene un sistema legal de protección de olas. Ocean Plastics Del se enfoca en mantener los plásticos fuera de los océanos, creando la primera cadena de suministro comercial a escala global, que además de ser open source, reutiliza el plástico acumulado en playas, canales y áreas costeras para producir el packaging de varios de sus productos. Brigadas Disconcept, desde 2014, realiza jornadas de limpieza submarina y terrestre, además de talleres y campañas de sensibilización ambiental, involucrando actividades deportivas, artísticas y prácticas ancestrales del cuidado de los ecosistemas. El mar tiene sus proyectos guardianes, demostrando que el cambio es posible. Para esta penúltima categoría invito al escenario a alguien fundamental en todo lo que ven esta noche. Con mucho cariño invito a Priscila Torres, directora general de Premios Latinoamérica Verde. Bienvenida, Priscila. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti por todo lo que has hecho para que esto sea una realidad. Y quiero preguntarte, Priscila, porque hoy es una noche muy especial, una noche en donde por primera vez lo hacemos todo completamente en línea. Y quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor reto de pasar de lo presencial a lo virtual? Mira, fue un reto especialísimo, transformarnos, convertirnos en virtuales. Pensamos al inicio que iba a ser complejo, pero definitivamente descubrimos luego de esta transición que íbamos a llegar de alguna manera más cerca a toda América Latina. Esto realmente significó acercarnos, dar oportunidades y seguir generando todos estos beneficios que han recibido nuestros participantes a lo largo de 7 años. Y sin lugar a dudas, así ha sido. Gracias, Priscila. Vamos entonces a descubrir un nuevo ganador del Premio Latinoamérica Verde. Claro que sí. Adelante. Y el ganador de la categoría Océanos, Hazla por tu ola, Perú. ¡Un fuerte aplauso para Perú! Ganador de la categoría Océanos.
Hola a todos, estoy extremadamente feliz con el premio. La verdad que lo recibo yo como coordinadora de la campaña, pero el premio es para los cientos de personas que se han sumado a la campaña Hazla por tu bola desde que la lanzamos en el año 2015. Este premio, este reconocimiento nos da la fuerza y la energía, gracias, la fuerza y la energía para seguir trabajando por la protección de nuestras olas y nuestros ecosistemas marinos, y también nos demuestra que si las personas nos juntamos, nos organizamos y tomamos acción, podemos lograr un impacto positivo súper grande. En este caso hemos podido lograr ser el único país en el mundo con un sistema legal de protección de olas, y en el Perú haber logrado proteger de manera permanente y eficaz 33 rompientes en todo nuestro litoral. Agradecer a Premios Latinoamérica Verde por todo esto, agradecer a los finalistas, agradecerle nuevamente a todas las personas que se han sumado a la campaña Hazla por tu bola. Nada de esto sería posible sin ellos. Agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, mi segunda familia, en especial a mi equipo de trabajo de Hazla por tu bola, y agradecer también a mi familia, en especial a mi hijito Kai. Kai significa mar en hawaiano. No es una coincidencia, es por mi pasión, por mi amor al mar, y él es mi motor y mi razón de todo, y él me da la energía para poder seguir luchando por proteger nuestros océanos. La ciudad que ha sido cuna para los premios Latinoamérica Verde es Guayaquil. Y gracias a ello, hoy es reconocida internacionalmente como la sede anual de los emprendimientos sostenibles. Miles de historias y personas han visitado la ciudad en agosto, viajando desde más de 30 países durante estos 7 años. Esto no hubiera sido posible sin la visión y permanente apoyo de la Alcaldía de Guayaquil, quienes se han mantenido firmes en la convicción de que desde esta ciudad se puede inspirar y promover el cambio. Quiero invitar al escenario a la doctora Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Hola, soy Cynthia Viteri, alcaldesa de una ciudad latinoamericana cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo por la tragedia que la pandemia nos obligó a vivir. Ahora Guayaquil vuelve a dar la vuelta al mundo, con un mensaje de esperanza, de lucha, perseverancia y renacimiento, características propias de sus habitantes. ¿Que el mundo cambió? Claro que cambió. Ahora mismo estoy hablando frente a un teatro vacío y sin embargo me estás escuchando. Eso nos demuestra que siempre podemos cambiar. Si se trata de defender nuestra casa, nuestro hogar, la tierra que amamos, esa que estás pisando ahora mismo. Que esos pasos sean para avanzar, para recuperar el amor que nunca debimos perder, el olor a tierra húmeda, el aleteo de las aves en el cielo, la defensa de nuestro espacio marítimo. Cada una de las especies lucha por su supervivencia, tal cual nosotros luchamos por la nuestra. Para defender la vida no necesitamos capas de superhéroes, necesitamos hacer lo correcto, cada uno desde el lugar donde nos encontremos. La pandemia nos obligó a encerrarnos. El mundo entero vio con asombro cómo las demás especies tuvieron la libertad de salir. Que el mundo nunca más tenga que elegir entre la raza humana y las demás especies. Bienvenidos a los premios Latinoamérica Verde, desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo. Ha llegado un momento muy especial de esta fiesta, porque, seamos honestos, estos premios son tremenda fiesta. Con ustedes, el gran cantautor colombiano, que ha recibido premios Grammys, premios Billboard a la música latina, que ha recibido el reconocimiento Todos Somos Humanos, que entrega la ONU. Con ustedes, quien nos ha puesto a disfrutar tanto, a tantas veces, Fonseca. Hola, yo soy Fonseca y estoy muy agradecido con Naciones Unidas por haberme invitado a ser parte de estos premios Latinoamérica Verde para compartir con ustedes una reflexión que se hizo canción, una canción que además escribí durante toda esta situación, que espero les llegue al corazón porque de ahí nació, una canción que quiero mucho y esto se llama Lo que ayer era normal. Me levanto y se me olvida por un segundo
que esto pasa en nuestras vidas. Y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. Como no nos dimos cuenta antes. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. A Dios le pido de rodillas todas las noches que nos proteja y nos bendiga. Y cuando yo vuelva a abrazarte, te lo prometo, mi corazón no va a soltarte. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. Como no nos dimos cuenta antes. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Te prometo que esto que hay entre tú y yo, ahora más que nunca es mi tesoro. Por si se te olvida, yo te adoro. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Hoy es lo más grande de esta vida. Ya casi cerramos esta gran noche. A continuación, el último reconocimiento de nuestros aliados, el Premio Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el cual invito a Matilde Mort, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, a entregarlo. Muy buenas, amigos y amigas. Cada vez somos más los que trabajamos por el desarrollo sostenible. Hace 5 años, el mundo aprobó una agenda transformadora, ambiciosa
pero no por ello inalcanzable. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Poner fin a la pobreza, eliminar las desigualdades y tomar acción conjunta por el cambio climático son algunos de los objetivos que están dentro de esta agenda. La pandemia COVID-19 nos ha puesto de manifiesto también la fragilidad de nosotros como sistema humano y de los ecosistemas. Tenemos que hacer una reconstrucción que sea mejor. El día de hoy tengo el agrado de entregar el premio de los ODS, el premio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como PNUD venimos entregando hace algunos años dentro de la Gala de Premios Latinoamérica Verde. Este premio, este año, está dedicado a la iniciativa Energía Grata. Desde la organización Tierra Grata nos hemos esforzado muchísimo para que nuestros proyectos que son locales se le apunten a los objetivos de desarrollo sostenible, porque pensamos global y actuamos de manera local. Así que muchas gracias por ese conocimiento. Esperamos muy pronto poder vernos. Muchas gracias. Y así llegamos a la última categoría de la noche, y para presentarla nos vamos hasta Santiago de Chile a conectarnos con una ambientalista empedernida, embajadora de la tierra, conferencista, creadora de contenido sobre sostenibilidad a cada paso que da y presentadora del programa Chile Sustentable. Cata Droguet. Gracias, Carmen. Qué honor presentar los últimos nominados de la noche, quienes además nos muestran que a la hora de resolver necesidades, las soluciones vienen de la combinación de la perseverancia y también de la imaginación. Por ejemplo, los nominados nos dejan en claro que es posible reemplazar los químicos en los productos de limpieza por opciones orgánicas, buscar nuevas opciones de proteína a través de insectos o desarrollar un modelo de aprovechamiento de alimentos basado en inteligencia artificial. Así que para conocer quién lleva el último premio Latinoamérica Verde, digamos por última vez los nominados en la categoría de producción y consumo responsable son... Insect Company es una empresa costarricense que quiere que salvemos el mundo comiendo insectos, algo que sin dudas no solo es posible, escalable y de gran impacto en la sociedad y el planeta, sino que además es riquísimo. Química Verde es un proyecto que ha logrado desarrollar una línea de productos de limpieza que no solo no dañan el medio ambiente, sino que además generan impacto social en toda la cadena de valor en la que se desempeñan. EatCloud usa la inteligencia artificial para que esta empresa se convierta en un puente entre los excedentes de alimentos en perfecto estado que no se alcanzan a vender o consumir y las comunidades que verdaderamente lo necesitan. Todos muy buenos ejemplos de que el cambio de consumo y producción no es teoría, sino práctica. Ahora sí estamos en la última categoría de la noche, así que estos finalistas, además del premio, también se llevan el premio a los más pacientes. Muy bien, para esta categoría invitamos al gerente general del Hotel Sonesta Guayaquil, el señor Roberto Díaz. Bienvenido, Roberto, el escenario es tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberto. Muy emocionado de entregar este último premio. Sin duda, la emoción va subiendo a medida que avanza la noche. Vamos a descubrir entonces quién es este último ganador. Perfecto. Adelante. Bueno, y el ganador es, desde mi tierra, Colombia, EatCloud. Un fuerte aplauso, un premio más para Colombia. Estamos muy contentos. Quiero agradecerle primero al equipo de EatCloud por ese trabajo incansable, juicioso, por ser desinteresados, soñadores, al equipo de los bancos de alimentos de Colombia, al equipo de Abaco
por trabajar también muy duro para poner en marcha esta plataforma en todo el país. Y quiero agradecerle a los premios Latinoamérica Verde, a los organizadores, a los patrocinadores, a todo el equipo de consultores que nos ha venido acompañando todo este tiempo, porque estamos seguros que con este premio, primero, el equipo de EatCloud, que son soñadores, pues van a poder seguir ayudando a otros bancos de alimentos del mundo, van a poder llevar la tecnología a otros países. Segundo, en Colombia, con este premio seguro muchas empresas van a creer en lo que estamos haciendo los bancos de alimentos y van a tomar la decisión de donar en vez de botar la comida. Gracias, Premios Latinoamérica Verde. Premios Latinoamérica Verde y EatCloud están multiplicando las capacidades de los bancos de alimentos y con esto vamos a seguir en esa lucha de acabar con el hambre en Colombia. Muchas gracias. Uno de los artistas más queridos de la noche. Un hombre cuyo mismo nombre es una invitación a vivir. Bien dicho. Cuya energía nos conecta con el latir y con la alegría de la tierra. Que tiene el récord con mayor número de Grammys latinos ganados. Que tiene muy claro que es mejor no usar el calentador y bañarse con la gota fría. Incluso sabe que para ahorrar recursos es mejor andar en bicicleta. Pero sobre todo sabe que esta noche la tierra no es del olvido. Con ustedes, Carlos Vives. Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto. Estoy mirando cepelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy oyendo tus canciones en un bar. Me estoy bebiendo las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad. Tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Mírame, quéreme, sentate conmigo y contame tu pena, cumbiana, tus sueños sublimes, contame. Están maduras las grosellas de tu cuento. Ya está sembrado de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, dirá, te espero. ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad. Tiene que sentirte lindo, ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar. Mírame, quéreme, sentate conmigo y contame tus penas, cumbiana, tus sueños sublimes, contame.
conmigo y contame tu pena cumbiana, tus sueños sublimes, contame. Yo me quedaré contigo, ya pasará el tiempo de la codicia y el miedo, volverá el agua y esto será nuestra tierra. Pero Carlos no solo quería que compartamos esta canción con ustedes, él se quería hacer presente en esta gala. Así que ahora, una vez más, para compartir un mensaje muy especial a toda la comunidad de Premios Latinoamérica Verde, desde Miami, Carlos Vives. Gracias, mi querido Roberto. Qué alegría que 3 años más tarde nos volvamos a encontrar en la 7ª edición de los premios y sobre todo que cada vez sean más las personas las que se suman a llenar de esperanza verde la tierra en la que nacimos. Hoy América Latina está demostrando que el cambio es una realidad, que no existen fronteras, que conectamos a miles de ciudades que están escribiendo historias más verdes, historias que se comprometen con hechos, historias escritas por niños, por jóvenes, por adultos, porque las verdaderas transformaciones son estas, las que además de borrar fronteras, dibujan sonrisas que confían en los días que vendrán. En el 2017 trabajamos por una mejor vida para las comunidades de Santa Marta y sus alrededores, autónomas con Tras la Perla, y hoy nuestras metas continúan trabajando por el desarrollo humano. Gracias a los premios Latinoamérica Verde, no bajemos los brazos, el desarrollo sostenible no se detiene. Hemos llegado al final de la noche y aunque pareciese que aquí termina todo, en realidad aquí empieza mucho. Empiezan a germinar semillas de tantos que hoy desde sus casas han sido inspirados. Empiezan las celebraciones de todos aquellos cuyo trabajo hoy ha sido premiado. Gracias, Carmen, por sumarte a esta familia. Al contrario, mi Robert, gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes por ser parte. Y nos vemos en los Premios Latinoamérica Verde 2021. Ahí estaremos contra viento y pan. Ahí estaremos, con el corazón abierto y dispuestos a darlo todo por nuestra madre tierra. Y para terminar, los dejo con la misma emoción y orgullo de siempre, con el presidente de los Premios Latinoamérica Verde, Gustavo Manrique. Quiero que por un instante me sigan en este pensamiento. Imagínate toda la gente que has conocido, toda esa gente de la que has escuchado, leído o aprendido, todos a lo largo de la historia y de tu historia. Piensa en todas esas personas que quieres. Piensa en toda la historia pasada. Los romanos, los egipcios, los incas, los fenicios, los añangu, por supuesto los latinoamericanos. Piensa en los europeos, los asiáticos y los nómadas. Piensa en las personas más famosas del planeta. Piensa en quien quieras. Piensa en todos, en lo que son y en lo que fueron. Todos ellos están y estuvieron juntos siempre en algún momento en este mismo planeta. El único planeta que tenemos y que hemos tenido. Somos lo que muchos considerarían un milagro. Qué alegría ver esta noche que existen proyectos de 25 países que quieren cuidar este hogar en el cosmos. Ustedes nos recargan de esperanza. Ustedes, Natalia, John Jairo, Ana Lucía, Juan Manuel, Melissa, Jorge, Alexander, Carolina,
María Alejandra. Tú, Sebastián, si bien es cierto que han levantado esa estatuilla como ganadores entre 2.540 proyectos, deben reconocer que salen a representar ante todo el mundo la voz de esos miles de proyectos que lo intentaron hacer. Salgan y gasten toda la energía que tengan y sigan amplificando el mensaje que debemos vivir en un mundo más equilibrado en este paraíso, un oasis en el universo. Es nuestra, es su responsabilidad encontrar formas, caminos, historias, sistemas y soluciones que nos permitan vivir en más equilibrio. Nosotros, y nada más que nosotros, somos los responsables. Los proyectos que hemos visto hoy son algunas de las soluciones que necesitamos. Son luces que nos ayudan a ver el camino. Ustedes son pioneros y guías en la ruta que debemos hacer. Hoy, en estos premios, hemos dado un nuevo paso hacia la expansión. Hemos borrado definitivamente las barreras geográficas de esta comunidad que ahora vive y nutre por la red que nos une a todos. Nos vemos el año que viene para una nueva gala, pero mientras tanto, la comunidad sigue más activa que nunca. Y es que las ideas son como la naturaleza, siempre encuentran el camino para seguir adelante. Nos vemos el año que viene en los Premios Verde 2021. Un abrazo.